¿Cómo están? Qué gusto volver a saludarlos después de un largo periodo que tuvimos por ahí de ausencia. Pero bueno, ya estamos aquí de regreso, entonces vamos a aprovecharlo. En los últimos episodios, estuvimos tratando de sensibilizar a todos los que les compartimos estos videos, con el ánimo de que voltearan un poquito hacia dentro de su propia familia, hacia si son maestros, hacia sus alumnos, si son tíos, si son X, no sé, yo creo que prácticamente todos tenemos familia pequeña, estamos hablando de niños, y entonces tenemos que sensibilizarnos antes de empezar a hablar de mediación escolar, porque la mediación escolar es un proceso un tanto delicado que conlleva evidentemente una serie de conocimientos, etcétera, etcétera. Pero para poder llevarlo a cabo necesitamos primero entender lo sensible que debe de ser una persona que se dedique a esto, que no es nada más ir y decir, ay, ya visité una escuela, ya les hablé de cultura de paz y bueno, pues ya está la mediación escolar hecha. Claro que no. O sea, no existe mayor error y que me disculpen si muchas personas están tocando los temas en esta tesitura, vamos, ¿no? Porque así no funciona. Entonces, si los videos previos te sirvieron para sensibilizarte, pues creo que ya es hora de ir entrando en materia. Te voy a explicar qué es la mediación escolar. Ya dijimos que existe la justicia alterna. O sea, en lugar de irte tú a un juzgado, de pelearte por allá, que un tercero decida qué es lo que va a hacer, qué es lo que va a hacer la otra parte, y cuando las partes no logran llegar a un acuerdo, bueno, pues va a haber un tercero que defina qué es lo que se va a hacer, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pasa que en la justicia alterna no es un juez el que determina qué es lo que va a suceder, sino las partes. La idea es que sea una situación de ganar-ganar, ¿sale? Y en las mediaciones escolar, pues es exactamente lo mismo. La situación es, este niño tiene un conflicto con este otro niño y entonces vamos a preparar a un tercer niño que no tenga nada que ver con ninguno de los dos para que él sea el mediador, para que él les ayude a llegar a un punto de arreglo de sus conflictos. Primero, expresarlo, ¿no? Es muy importante porque en la mediación y en los métodos alternos de justicia se va uno hacia el aspecto más humano que material. Vamos, ciertamente puede generar un conflicto material ese problema, pero casi siempre es más bien el detonante. Déjame te explico, por ejemplo, los niños es muy común que se agarren del chongo, pues por el lonche, por los lápices, por el cuaderno, porque le rayó, porque esto, pero por lo general casi siempre hay un punto en el que uno que ya tiene más experiencia, pero se da cuenta que las cosas en ese preciso instante detonaron, pero porque ya traían una historia entre ellos como de recibir agresiones, perdón, como de estarse picando la cresta como gallitos, porque se estuvieron insultando, porque estuvieron faltando al respeto. Y entonces, como en todos los conflictos, tiene que haber un punto de quiebre, ¿no? Porque es diferente decir problema que decir conflicto, ¿sí? En un problema, por ejemplo, te voy a poner este ejemplo sencillo. Un problema es que yo vaya por la calle en mi bicicleta, pase por donde había vidrios o qué sé yo, se me ponche la llanta y no exista, no traiga yo, por ejemplo, una refacción, no refacción, se necesitan parches, bueno, no traiga parches, no traiga pegamento, no traiga X, Y, Z. Eso sería un problema. Sin embargo, en el caso de un conflicto, en un conflicto estamos hablando de dos personas o a lo mejor más. Inicia por dos, pero pueden ser más. Entonces, estas dos personas iniciaron ese conflicto en base a qué? Pensamientos, sentimientos, emociones.
Cuando las emociones, los pensamientos y los sentimientos intervienen, estamos hablando entonces de un conflicto. Entonces, ya dejando claro eso, te dejo claro que los niños también se agarran del chongo y tienen, y perdóname por la expresión, pero la verdad es que es válido, ¿no? Tienen conflictos. ¿Por qué? Porque ya se tocaron una fibra sensible que les dolió y que desde ahí empezaron a tener ese pique, ¿no? Un día uno, otro día otro, y a veces se hace una guerra de guerrillas, créeme, te lo digo como maestra con mucha experiencia, que de repente, por ejemplo, en colonias en donde yo estuve trabajando, que había escuelas dentro de barrios difíciles en donde yo trabajé, y el hermano iba y le decía al otro hermano, al más grande, por ejemplo, al líder de los chicos, no sé, pandilleros, etcétera, etcétera, y después terminaba en tragedia. Terminaba en tragedia al punto de que yo tuve alumnos que fueron apuñalados, o sea, fuera de la escuela. Checa por favor la gravedad de todo lo que yo te estoy diciendo, porque es necesario que pongamos orden de una buena vez en todas estas cuestiones, ¿sí? Entonces, si ya captamos hasta este punto, ya hubo algo que detonó ese conflicto y entonces esos niños siguen conviviendo dentro de la escuela y muchas veces, pues el maestro intenta hacer que se hagan las paces entre los niños, pero hay que tomar en cuenta una cosa, el niño no reacciona igual a lo que le dice el maestro que a lo que le dice, por ejemplo, un niño de su misma edad o un niño mayor que está intentando ayudarles a resolver ese conflicto, ¿no? Entonces, ¿qué tipos de niños vamos a elegir para conformar estos mediadores escolares? Vamos a elegir niños que necesitan empoderarse, ¿sí? Por ahí me da risa de repente que llegaba yo a las escuelas o llego yo a las escuelas y la directora o las maestras, a ver, aquí le traigo a todos los niños del cuadro de honor. Y tengo un amigo que se orina de la risa, que me dice, ¿por qué les dice así? Le dije, no, es que yo necesito a los del cuadro de horror, no a los del cuadro de honor. ¿Por qué? Porque esos niños son los niños que necesitan que les demos una chance de creerle al mundo que no los vamos a seguir decepcionando. Fíjate qué delicada está esta situación. ¿Tú crees que un niño viene de su casa y es violento nada más porque sí? Ya lo hemos platicado. Jamás va a ser así. ¿Por qué? Porque el niño viene de su casa donde debería de sentirse protegido, con un sufrimiento, con un quebrantamiento. Y entonces la escuela es su lugar de donde él puede explotar todas esas emociones horribles que puede llegar a sentir, niño o niña. Entonces, es muy delicado todo este tema. A mí me gustaría que, yo lo comenté en alguna ocasión, así como le hacen caso a, no sé, un, un pequeño sketch de una tontería y surgen millones de likes de repente, ¿no? Dices tú, órale, ¿por qué no surte el mismo efecto en cuanto a voltear a ver a una parte de nuestra población, de nuestro mundo, que sigue siendo minoría y la minoría más desprotegida seguramente? Porque si nosotros aplicáramos la mediación escolar dentro de las escuelas, ¿qué sirve para qué? Yo he utilizado un término que a veces dices, ay, pero sí, sirve para despresurizar aquello que está tan terriblemente, pues precisamente con tanta presión en una escuela donde hay una violencia espantosa y que los maestros ya no saben ni qué y que el director ya no quiere saber nada y que ya quieren votar a la escuela. A ver, espérame, ¿a dónde lo vas a mandar? ¿Sí? Les quitamos las oportunidades en lugar de abrirles otros caminos y después nos quejamos de que estén delinquiendo y nos quejamos de que estén cometiendo atrocidades. Bueno, tenemos que tomar nuestra responsabilidad, ¿sí? Esta responsabilidad incluye que buscar con un especialista
en este tipo de métodos, ¿qué hacer? Precisamente al momento de involucrar a estas tres partes que conforman una comunidad educativa que pues van a ser padres, maestros y alumnos invariablemente, involucras a los tres y ¿qué obtienes? Obtienes una fórmula maravillosa. ¿Por qué? Porque entonces todos esos sectores están involucrados y al pendiente de qué es lo que está sucediendo dentro de su plantel. Ayudas a que baje ese índice de violencia, ayudas muchísimo a que baje el índice de deserción, porque hay niños que dicen, ¿sabes qué? Yo ya no quiero regresar a la escuela. ¿Cuántas veces te has dado cuenta tú de tu propio hijo que ya no quiere ir a la escuela, pero no te dice por qué? Y tú le preguntas y le preguntas, ¿y lo vas a cambiar de escuela? Pues sí, a veces hay papás que van más para allá, admirable realmente y en estos tiempos, y que dices, a ver, lo llevo con un terapeuta, necesito saber qué es lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, pero la verdad es que la mayoría no lo hace. Entonces, porque quizás no tengan los recursos, o sea, también hay que ver quién está, en qué situación se encuentran. Y al elaborar un diagnóstico, tú antes de entrar a la escuela como experto en esta materia, pues te vas a dar cuenta precisamente del índice socioeconómico que tienen, de la situación pues que pueden tener, por ejemplo, de vivir con la mamá o con el papá o con la abuelita, porque ninguno de los papás ya está, si hay drogadicción, si hay alcoholismo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nos ponemos en los zapatos de ese niño, de esa niña, y nos damos cuenta de la situación que está viviendo en su casa o en el lugar donde viva, porque yo he tenido niños inclusive en situación de calle, que nos fuimos a dar cuenta porque venían ya súper mugrosos y con una situación muy, muy, pero muy lamentable, y que los habían corrido, los habían abandonado, les habían hecho barbaridad y media. Y entonces es muy difícil que tú quieras entrar y decir, te voy a hablar de contención emocional y te voy a hablar de no sé qué tantas cosas, cuando no hemos hecho un diagnóstico de cuáles son las situaciones que prevalecen en esa escuela, ¿vale? Entonces sí es muy importante todo esto que estamos platicando, que te estoy platicando, que te estoy compartiendo, porque nuestros niños necesitan urgentemente que en cada una de las escuelas a las que asisten estén salvaguardados, estén protegidos, estén atendidos. Y nuestra labor como maestros dentro de una escuela, lo siento compañeros, pero es precisamente preservar ese tipo de cuestiones, cuidar que no sucedan este tipo de situaciones en las que de repente te diste cuenta que ya está un niño herido en el baño. Oye, espérame, ¿cómo que de repente te diste cuenta? Debes de estar al pendiente. Pues sí, es que de repente en segundos pasan las cosas, pero si nos organizamos como comunidad, si involucramos a los papás, las cosas cambian, compañeros, amigos. Entonces, para poder establecer el comité y para poder llegar hasta ese punto, nos vemos en una siguiente emisión de este hermosísimo trabajo que estamos haciendo de una mediación escolar hecha con amor. Y te agradezco muchísimo que me abras las puertas una vez más y estoy a tus órdenes. Cualquier comentario, estoy abierta a recibirlo y me encantaría pues que me compartieras qué está sucediendo durante esta pandemia. Saben, regresando de la pandemia, que quiera Dios que ya las cosas cambien. No, no, yo sé que no pronto, pero bueno, lo mejor que se pueda y lo más pronto posible, porque nuestros niños en estos momentos están sufriendo un estrés tremendo, ¿sí? En las casas se está viendo más violencia que nunca. Entonces, todo eso nos tiene que hacer reflexionar y reflexionar profundamente de qué es lo que realmente no estamos haciendo. Ya no te digo mal, no estamos haciendo, nos estamos quedando cruzados de brazos y eso es terrible, ¿no? Pero bueno, nos vemos la próxima. Hasta pronto.